Is that Clark going slowly? It is, it's Clark. Oh my goodness me, Hamilton's back in position again. Here comes Dempsey. Dempsey's got to go forward. It's got to be Lewis Hamilton is the world champion. Damas y caballeros, lo prometido es deuda y el día de hoy tendremos el desenlace de la historia, que comenzamos hace más de un mes. El día de hoy tendremos el final de la historia de una de las leyendas más grandes del automovilismo. Pero antes de empezar, en la descripción de este video te dejaré el link hacia el primer capítulo para que veas el recorrido de esta historia y la segunda parte también, donde hablamos de sus momentos más heroicos y su pelea personal contra Prost y Jean-Marie Balestre. Sin más por el momento, empecemos de una vez con el desenlace de la historia de uno de los pilotos más grandes de la historia del automovilismo. Bienvenidos sean a la historia de Ayrton Senna da Silva. Parte final. Bien, Skyline del pasado, por favor, haz los honores. Por lo cual, contractualmente hablando, el fichaje de Senna con Williams para la temporada 1993 de Fórmula 1 se volvió imposible. Tras esto, Senna no dudó en acusar a su excompañero de equipo de ser un cobarde al reclamarle la falta de voluntad de volver a competir en igualdad de condiciones con él. Pero más no pudo hacer, y Senna tendría que ver cómo en este particular duelo fuera de la pista, Prost se llevaba el cuarto round de este enfrentamiento entre ambos. Tras verse impedido de conseguir el asiento en Williams, y también por el hecho de que Honda había decidido separar sus caminos con el equipo McLaren, Senna nuevamente se había planteado al final de la temporada 1992 el abandonar la Fórmula 1 al sentir que, sin un auto con las ayudas electrónicas como la de Williams, le sería imposible pelear por las victorias. Pensando en probar caminos diferentes a la Fórmula 1, en diciembre de 1992, Senna probaría en el circuito de Firebird un IndyCar del equipo Penske, en un test en el que Senna probaría por primera vez un auto de la categoría americana junto con su compatriota Emerson Fittipaldi. Y aunque a Senna le costó trabajo adaptarse a la caja de cambios de los autos Indy, al final sorprendió con su velocidad a Roger Penske, director del equipo Penske, y al propio Emerson Fittipaldi. Senna también estuvo presente en un segundo test en el óvalo de Phoenix, pero al final no participó en este. Y quizá de haberlo querido, a Senna le hubieran dado sin dudar un auto para competir en la IndyCar en el año 1993, donde hubiese tenido la oportunidad de volver a pelear contra Nigel Mansell en una categoría donde el rendimiento de los autos suele ser más equilibrado. Pero al final, gracias a que Ron Dennis, jefe de equipo de McLaren, logró convencer a Senna, este decidiría seguir en la Fórmula 1 con un contrato un cuanto peculiar. Senna no tenía garantías de que el McLaren sería un auto competitivo, ya que Honda los había abandonado y no pudieron llegar a un arreglo con Renault para que éste les suministrara motores. Por lo cual, McLaren se vio en la necesidad de llegar a un acuerdo con Ford para que le suministrara unidades de potencia. Senna, a sabiendas de que el motor Ford era inferior en cuestión de rendimiento, firmaría con el equipo McLaren solamente para correr la primera carrera del año en 1993, en Kyalami, en Sudáfrica. Y allí, Senna decidiría si seguiría en la Fórmula 1 o se tomaría un año sabático. Y así es como inicia la temporada 1993 de la Fórmula 1, en Kyalami, Sudáfrica, donde, evidentemente, Prost y Williams tendrían un ritmo imbatible y dominante que les permitió ganar esta carrera sin ningún tipo de dificultad. Senna había logrado quedar segundo, ser el único piloto al que Prost no le sacó una vuelta. Aunque también hay que mencionar que esta carrera fue una carnicería, en donde solamente 5 autos llegarían hasta el final. Tras esta carrera, Senna vio potencial en el auto de Woking, pero a sabiendas de que el motor Ford sería un enorme ancla para el equipo, decidió que firmaría con McLaren en un contrato de carrera por carrera, y en caso de ver que el rendimiento de McLaren decaía, él abandonaría el equipo definitivamente. Las dos siguientes carreras del Mundial de Fórmula 1 serían en Brasil y el Gran Premio de Europa en Donington Park. Senna nuevamente lograría imponerse en la carrera de su casa, ganando con un ritmo muy bueno y gracias al hecho de que Prost ha colisionado con Christian Fittipaldi en la vuelta 28 de este Gran Premio. Y en la carrera de Europa, en el circuito de Donington Park, Senna tendría una de sus mejores carreras en la historia de la Fórmula 1. Si alguna vez tus familiares, amigos o hijos te preguntan ¿por qué la gente dice que Senna era un dios bajo la lluvia?, yo te recomiendo que les muestres esto. Red turns to green, away they go. The European Grand Prix is underway and Prost Schumacher attempts to move across in front of Senna. It's Wendlinger in the Sauber for the first time out in Brazil. That's his career best finish or equalled it. Looks as though he's going to do it again.
Senna through the gloom and the supreme demonstration of his ability and absolutely blinding talent in a Formula One car. Certainly one of Ayrton Senna's best victories. Brown got off, the tight left-hander. Now he'll see the flag ready for him, just up on his left-hand side. It's there for Ayrton Senna. 38 Grand Prix wins for the brilliant Brazilian and his second session. Superb win for Senna and an absolutely magnificent one. Bajo la lluvia que caía en aquel día, en el circuito británico, Senna ganó el Gran Premio dándole una cátedra y una lección del arte de manejar bajo la lluvia a todos los demás pilotos. Tras esta carrera, Senna se había puesto líder del Mundial de Fórmula 1 y en aquel momento una ligera luz de esperanza y posibilidades de llevarse el campeonato de pilotos en 1993 se empezaba a vislumbrar, pero inmediatamente después de este Gran Premio, Prost se encargó de pisotear aquella esperanza, ya que de las 7 próximas carreras del calendario, Prost ganó 6 y Senna solamente pudo ganar una en el Gran Premio de Mónaco. Y tras el Gran Premio antes mencionado, Senna no volvería a subirse al podio en ninguna ocasión hasta el Gran Premio de Japón de ese mismo año. De esta manera, a Senna le fue imposible evitar que su gran rival Alain Prost se llevara su cuarto título mundial en 1993. Y a pesar de que Senna no pudo ganarle a Prost en este duelo, Senna al final sí tendría una pequeña y última victoria contra el piloto francés, ya que el equipo Williams quería que el piloto brasileño manejara sus autos, y sobre el final de la temporada 1993, Senna y Williams llegaron a un acuerdo para que, ahora sí, en 1994, Senna fuera piloto del equipo de Grove, pero Prost seguía con su negativa de volver a compartir garage con el piloto brasileño, así que el francés optaría por tomar la decisión de retirarse del automovilismo fácil. Pero al final de todo, esta impresionante rivalidad tuvo un desenlace muy emotivo, y es que tras el Gran Premio de Australia, donde Senna ganaría su último Gran Premio en la historia y Prost tendría su último podio, Senna ha tomado a Prost para subirlo al escalón más alto del podio y terminar con esta rivalidad con un abrazo entre ambos. E incluso el mismo Prost comenta que Senna y él se reconciliaron sobre el final de la temporada 1993, llegando a declarar incluso que llegó a considerar a Senna sobre el final de la temporada 1993 de Fórmula 1 como un gran amigo. Un amigo con el que compartía su vida profesional, sus problemas e incluso sus preocupaciones. Y así, con este emotivo podio en el Gran Premio de Australia, se terminaba la rivalidad más grande de la historia de la Fórmula 1 y quizá del automovilismo. Ahora llegaríamos a la temporada 1994 de Fórmula 1. Senna ahora era piloto del equipo Williams y después de un par de temporadas difíciles con McLaren, Senna nuevamente estaría a los mandos de un auto que virtualmente sería capaz de regresarlo al lugar más alto de la Fórmula 1. Y durante la pretemporada de 1994 incluso Williams se mostraba nuevamente como el auto a vencer, incluso con las nuevas reglas que prohibían gran parte de las ayudas electrónicas que le habían dado tanta ventaja al equipo británico. Pero al llegar a la primera carrera en el Gran Premio de Brasil, Senna sería sorprendido por el Benetton de Michael Schumacher, que durante la carrera empezó a mostrar un ritmo mucho mejor que el de Senna y su Williams, llegando al punto de que tras la detención a pits del piloto brasileño, Schumacher le ha adelantado sin ningún tipo de problemas, y cuando Senna lo perseguía para intentar recuperar la posición, ha terminado patinando y ha abandonado el Gran Premio de su casa. Y las cosas, lamentablemente, no mejorarían tampoco en el Gran Premio del Pacífico, en Okayama, ya que nuevamente Senna abandonaría el Gran Premio por un contacto en la primera curva de esta carrera, y tendría que ver cómo nuevamente Schumacher le ganaba otra vez en lo que se perfilaba para ser la gran rivalidad de la temporada 1994. Pero para este punto, nadie se imaginaba lo que sucedería 2 semanas después, en el considerado fin de semana más negro de la historia de la Fórmula 1, el Gran Premio de San Marino de 1994. Parecía ser un fin de semana más en el mundo de la Fórmula 1. Las gradas repletas de aficionados, la pista soleada y los autos listos para competir una vez más en el circuito de Imola. Pero esa sensación de tranquilidad pronto sería perturbada, nada más al iniciar las prácticas del Gran Premio de Imola. Durante la misma, las cámaras rápidamente se posaban sobre la variante Bassa, en las que se mostraba un auto volcado. Era Rubens Barrichello, piloto brasileño del equipo Jordan, que había colisionado en la curva a 225 km por hora tras salir volando e impactar contra las protecciones del circuito. El impacto fue tan duro que el mismo Barrichello declaró que llegó a estar muerto por 6 minutos, y que de no haber sido por los médicos y comisarios de pista, quizá él hubiera muerto en ese accidente. Pero lejos de oscurecer el Gran Premio de San Marino,
esto había dejado una extraña sensación de optimismo y seguridad en todo el mundo, pues Barrichello había salido de ese accidente solamente con una costilla dislocada y la nariz rota. El brasileño había salido con heridas menores de ese durísimo golpe, y aunque no pudo participar en el Gran Premio, él estuvo presente en la pista, y los pilotos empezaron a sentir tras esto que los coches eran seguros y que podían sentirse confiados de manejarlos. Pero como si de una película de horror se tratara, esto solo era el inicio y ninguno de los pilotos estaría ni tan siquiera preparado para el horror que estaba por venir. Llegaría el día sábado y con esto la clasificación del Gran Premio de San Marino, cuando la Fórmula 1 tendría que ser testigo nuevamente de otro horrendo suceso. El piloto Roland Ratzenberger fallecería tras impactar a 300 km por hora en la curva Villeneuve, en una imagen desgarradora y horrorosa, con el piloto con el cuello roto sin moverse del auto. Nada pudieron hacer los médicos ni comisarios de pista. Prácticamente el piloto austriaco había muerto en el accidente en ese mismo instante. La Fórmula 1 y el deporte motor estaban desconsolados, pero esta no sería la última víctima que se cobraría este circuito ese día. Senna había conseguido la pole position para el Gran Premio de San Marino, pero el fin de semana se había tornado muy oscuro para este punto. Había miedo, tristeza y mucho nerviosismo. Todo el mundo deseando que este horrible fin de semana llegara a su fin sin otra vida más que lamentar. Sid Watkins, delegado de la FIA para la seguridad y para el equipo médico, preocupado por el estado mental de su amigo Ayrton Senna, le pidió como una última súplica, como un ruego personal, que no asistiera al Gran Premio de San Marino, que de hecho mejor se fueran a pescar y se olvidaran de aquella carrera. Pero Senna se negó a esta petición, argumentando que él no podía abandonar su sueño. Como no abandonó la Fórmula 1 tras el golpe de Martin Donnelly en el Gran Premio de España de 1990, no abandonaría este Gran Premio, porque para él era una forma de respetar el sueño que tenía. Senna se enfundó su traje, se colocó su casco y el 1 de mayo de 1994, a las 2 de la tarde en Imola, iniciaría la tercera ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1994, el Gran Premio de San Marino. Los problemas iniciarían inmediatamente en la arrancada, cuando el Benetton Ford de J.J. Leto se quedaría atascado en la salida y el piloto portugués Pedro Lamy ha sido incapaz de esquivarlo y se lo ha llevado por delante, causando que la creación de la temporada 1994, es decir, el safety car, saliera a la pista para que se pudiera retirar los escombros y retirar los autos dañados. En la vuelta número 5, el safety car salió de la pista y los autos continuaron con el Gran Premio de San Marino. Schumacher se mostraba fuerte y presionaba en esta vuelta inicial al tricampeón del mundo, pero en la vuelta número 6 del Gran Premio de San Marino llegaría el momento de la desgracia y el momento de la tragedia. Senna bateu forte. Senna perdió el control de su auto en la rapidísima curva de Tamburello. De primera instancia, no parecía un accidente aparatoso o fuera de lo normal, pero pasaba el tiempo y Senna no bajaba del auto. El equipo médico, asistentes de pista y personal de la Fórmula 1 se acercaron al auto de Senna, pero este seguía sin reaccionar. Las imágenes no dejaban lugar a dudas, algo muy grave había sucedido. No había sido un accidente normal. Las imágenes del helicóptero con Senna tumbado sobre el suelo eran escalofriantes, pero seguía sin haber información. Todo era incertidumbre. Senna tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta el centro médico y la Fórmula 1, en lugar de detener un evento que tuvo que haber sido parado desde el día sábado, incluso bajo el amparo de las leyes italianas, decidió seguir adelante con el Gran Premio, sin siquiera informarle a los pilotos del estado de salud de Ayrton Senna. La carrera terminó, seguía sin haber noticias de Ayrton, hasta que a las 7 de la tarde, hora de Italia, desde el Hospital Mayores se daba la noticia que nadie quería escuchar. Ayrton Senna da Silva había perdido la vida. La causa del accidente es una auténtica desgracia. Tras el contacto en Tamburello, una barra de suspensión del auto de Senna ha salido disparada y ha terminado atravesando el visor del casco, empujándolo contra el reposacabezas y perforando su cráneo, como si fuese el efecto del disparo de una ballesta. Una barra de suspensión, que de haber salido 10 centímetros más arriba o 10 centímetros más abajo, había permitido que Senna bajara por su propio pie del Williams, pero el hubiera no existe.
y así el 1 de mayo de 1994, la luz del astro brasileño se había ido para siempre de este mundo. ¿Quieres romperte aún más el corazón? Adentro de la cabina del auto de Senna había una bandera austriaca, como parte de un homenaje que Senna quería hacer al piloto que un día antes había fallecido en ese maldito Gran Premio de San Marino. Muchas teorías se dijeron de qué pudo causar el accidente de Senna, e incluso se llevaron muchos juicios que duraron más de 10 años en resolverse, y una investigación que a día de hoy sigue sin dejar claro cuál fue la causa del accidente de Senna. Pero el daño ya estaba hecho. La historia de Ayrton Senna había llegado a su fin. Su muerte no fue en vano. Gracias a esto, la Fórmula 1 inició una búsqueda incansable por mejorar la seguridad de los pilotos, resultando en varios nuevos elementos que estaban salvando vidas y que a día de hoy aún siguen haciéndolo. La muerte de Senna había sido la última muerte que la Fórmula 1 había tenido hasta que en 2014, 20 años después de este suceso, la Fórmula 1 tendría que ser testigo nuevamente de la muerte del piloto francés Jules Bianchi. Senna quizá perdió la vida, pero quizá estaría orgulloso de ver cómo su partida sirvió para que la Fórmula 1 no dejara de reinventarse en materia de seguridad, como él siempre quiso, como él siempre protestó y como él deseaba quizá más que nadie en la Fórmula 1. El cuerpo de Ayrton Senna tras su muerte fue llevado a Brasil, un país que se encontraba devastado, pues habían perdido a su más grande héroe, a su leyenda y al ídolo que siempre se sintió orgulloso de representarlos. Las calles de Brasil se llenaron de más de 3 millones de personas que querían darle a Senna un último adiós. También así, el gobierno brasileño declaró 3 días de luto nacional por la pérdida de este piloto. Senna fue enterrado en el cementerio Morumbi, en Sao Paulo, y en su lápida, su epitafio refleja el que quizá haya sido el más grande amor de Ayrton Senna y su siempre inspiración para seguir adelante. Nada me podrá separar del amor de Dios. Senna, me emociona mucho el hecho de que incluso gente que no te conoció, gente que no vio tus carreras o gente que recién se integra a este deporte esté conociendo tu historia. Las nuevas generaciones de pilotos están creciendo y muchos de ellos crecerán para querer seguir tus pasos, teniéndote como un héroe o como una inspiración, pero sobre todo como una leyenda. Y así como mis padres me contaron tu historia, con la misma emoción con la que hago este video, espero contárselas a mis hijos. Podrás haber perdido la vida en Imola en ese fatídico 1 de mayo de 1994. Pero tú nunca te fuiste de nosotros. Sigues más vivo que nunca en el corazón de millones de fanáticos del automovilismo alrededor del mundo. Porque aquel día murió Senna el héroe, pero nació Ayrton Senna la leyenda. Descansa en paz, Ayrton Senna da Silva. Pues bueno, con este pequeño video damos por terminada la historia de Ayrton Senna da Silva, una de las más grandes leyendas que la Fórmula 1 ha tenido el placer de disfrutar. Muchas gracias a todos los que vieron este capítulo y todos los demás capítulos de esta miniserie. Si este video te ha gustado, regálame un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuando estoy subiendo un nuevo video y coméntame en la parte de abajo. ¿Cuál fue tu momento favorito de la carrera de Ayrton Senna en la Fórmula 1 o en el automovilismo? Y cuéntanos qué significa para ti el nombre de Ayrton Senna da Silva. Por mi parte, yo me despido. Muchas gracias por sintonizar Skyline Racing y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.